Me llamo Clint Harper, y te digo ahora mismo, nunca pensé que viviría lo suficiente para que se rieran de mí como de un perro callejero frente a una sala llena de trajes caros, para luego alejarme sosteniendo lo único que pondría de rodillas al nuevo imperio de mi esposa. El pasillo de mármol del Tribunal del Condado de Peoria estaba lo suficientemente frío como para atravesar mi abrigo. El aire olía a lana húmeda y papel viejo. En algún lugar detrás de mí, un detector de metales pitó y un alguacil dijo, siguiente, como si ya lo hubiera dicho 1000 veces esa mañana. Me quedé allí con las manos en los bolsillos, sintiendo mi propio pulso en las yemas de los dedos. Al otro lado del pasillo, mi esposa, pronto exesposa, Margaret Harper, intentaba mantener la compostura. A sus 48 años, hermosa de esa manera afilada y pulida, con el pelo recogido hacia atrás como si estuviera a punto de argumentar frente a la Corte Suprema en lugar de una sala de audiencias del condado en Peoria, Illinois. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo, rápidos, nerviosos. Seguía mirando la carpeta que apretaba contra su pecho como si pudiera salvarla si la estrujaba lo suficientemente fuerte. Cuando sus ojos se posaron en mí, su boca se abrió un poco y se congeló. No porque me extrañara, sino porque sabía por qué estaba yo allí. La mujer sentada a su lado, una abogada más joven con una coleta alta y sonrisa de tiburón, se inclinó para susurrarle algo, pero Margaret no la oyó. Su mirada seguía clavada en la mía, como si yo fuera una tormenta que ella había fingido que no llegaría. Un reportero estaba cerca de la pared con una libreta. 2 abogados locales merodeaban como buitres que habían olido sangre. Una mujer que reconocí de la iglesia se ajustó la bufanda y miró al suelo. Entonces, la puerta de la sala de audiencias B se abrió y el secretario gritó con voz plana, asunto de Harper y Harper e investigación relacionada con la cuenta de fideicomiso. Investigación de cuenta de fideicomiso. Esas palabras aterrizaron como una palada de tierra sobre un ataúd. Los labios de Margaret palidecieron. Su mano tembló mientras movía esa carpeta. Miró hacia atrás de nuevo, directamente hacia mí, y por primera vez en años, vi algo crudo en sus ojos. ¿Miedo? No del tipo que puedes posar en un escenario. El tipo que aparece cuando los aplausos se detienen y la verdad empieza a hablar. Y mientras ella daba un paso adelante, recordé el momento exacto en que decidió que yo era una broma. No fue aquí. Fue la noche en que inauguró su bufete de abogados, su sueño, y me usó como utilería. Esa es la parte que necesitas entender, porque no vine a ese tribunal a gritar. No vine a suplicar. No vine a recuperarla. Vine porque ella me entregó un sobre frente a todos, sonrió como una reina y me dijo que el primer trabajo de su flamante bufete era divorciarse de mí. Así que firmé y me fui. Y dejé que el papel hiciera lo que hace el papel. La verdad es que esa noche comenzó como cualquier otro gran evento del Medio Oeste. Aperitivos caros, demasiada colonia y gente fingiendo que no se miraba el reloj. Era finales de octubre, ese tipo de noche en Illinois donde el viento tiene dientes, pero la gente todavía se niega a usar guantes porque el invierno no ha llegado oficialmente. Aparqué mi camioneta Ford F-150 a 3 calles de distancia porque Margaret había insistido en que el estacionamiento frente al río sería para clientes y prensa, como si fuéramos celebridades. Me paré frente al salón de eventos por un segundo, alisando mi saco como solía hacer mi papá antes de la iglesia. Blazer azul marino, camisa blanca, corbata que tenía desde la boda de mi sobrina. Todavía me quedaba bien. Yo cuidaba mis cosas. En mi mano izquierda había una pequeña bolsa de regalo. Nada lujoso. Un portafolios de cuero, del tipo que compras en una tienda real, no en línea. Pensé que le gustaría. A Margaret le encantaba cualquier cosa que pareciera cara. Orgulloso de ti. Había planeado decir algo simple, algo firme, porque eso es lo que soy. Tengo 56 años, nacido y criado a las afueras de Galesburg, pasé 30 años en préstamos comerciales y financiación privada. No soy llamativo, pero conozco los números. Conozco los contratos. Y sé cómo mantener un techo sobre la cabeza de una familia. Y durante 17 años, esa familia fue Margaret. Entré y el calor golpeó mi cara. Velas especiadas, pequeños bocadillos envueltos en tocino y el perfume de alguien tan fuerte que me hizo picar los ojos. La sala estaba llena.
Hombres con trajes, mujeres con vestidos, risas flotando hacia el techo. Al principio, sentí esa oleada de orgullo. Entonces vi los dedos señalando. Fue sutil al principio, una inclinación de cabeza, una mano cubriendo una boca, una mirada rápida hacia mí y luego hacia otro lado, como si hubiera entrado con papel higiénico pegado en mi zapato. Avancé más buscando a Margaret. Y fue entonces cuando lo oí. La voz de un hombre lo suficientemente alta como para que no le importara quien lo escuchara dijo, «Bueno, miren eso. El marido perdedor está aquí». La palabra perdedor rompió la habitación como un plato al caer. Siguieron más risas, risas apretadas y mezquinas. Mi pecho se calentó. Mis oídos zumbaban. Me quedé allí sosteniendo esa bolsa de regalo como un idiota, viendo a la gente. Reconocí a personas que Margaret me había presentado como amigos sonreír con desdén, como si yo fuera el entretenimiento. Entonces Margaret se giró. Me vio y su sonrisa se ensanchó como si hubiera estado esperando este momento. Caminó directamente hacia mí, con los tacones repiqueteando en el suelo pulido, y me tendió un grueso sobre blanco. Clint, dijo, dulce como el té helado. Seamos adultos. Miré el sobre. Mi nombre estaba mecanografiado en el frente. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque mi instinto ya lo sabía. Ella se inclinó más cerca, lo suficiente para que solo yo pudiera oírla, y dijo. El primer trabajo de mi firma es nuestro divorcio. No recuerdo el camino a casa. Sé que suena extraño, pero es la verdad. Recuerdo parar en un semáforo en la calle Adams. Recuerdo la radio hablando sobre los precios del maíz y un resultado de fútbol americano de la escuela secundaria. Recuerdo mis manos en el volante, con los nudillos pálidos como si pertenecieran a otra persona. Pero no recuerdo cómo llegué allí. Lo que recuerdo es el sonido que hizo mi puerta principal cuando la cerré detrás de mí. Un clic suave y familiar. El sonido de una casa que todavía pensaba que tenía un hombre casado viviendo dentro de ella. Me quedé en la entrada por un largo momento sin encender las luces. La casa olía a madera vieja, pozos de café y al limpiador de limón que usaba Margaret, aunque siempre me hacía picar los ojos. Mi chaqueta se deslizó de mis hombros y aterrizó en la silla junto a la puerta. La misma silla en la que había aterrizado durante años. Nada estaba roto. Nada estaba en llamas. Y, sin embargo, todo se sentía desenganchado. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua del grifo. Las tuberías gimieron como siempre lo hacían, como un anciano aclarándose la garganta. Tomé un sorbo, luego otro. Mis manos estaban firmes ahora, lo que me sorprendió. Me senté a la mesa donde habíamos cenado 1000 veces. Yo en la cabecera, Margaret frente a mí hablando de casos que esperaba conseguir algún día. Cuando este bufete de abogados era solo un sueño en una pila de libros de texto. Ahí fue cuando los recuerdos empezaron a empujar. No los buenos, sino los prácticos. Recordé la primera vez que Margaret habló seriamente sobre la escuela de Derecho. Tenía 41 años. La mayoría de la gente que conocíamos pensaba que era una fase. Yo no. Yo creía en el trabajo. Creía en los segundos actos. Yo me encargo del dinero, le dije. Tú encárgate del trabajo. Y lo hice. Pagué las tasas de solicitud, los cursos de preparación, el alquiler cuando ella redujo sus horas para estudiar. Fui CEO firmante en los préstamos estudiantiles porque su crédito era escaso y el mío estaba limpio como una patena. Cuando reprobó el examen de la barra la primera vez, lloró en esta misma cocina con la cabeza en mi hombro. Recuerdo haberle frotado la espalda y decirle, es solo papel, Maggie. Tú sigues siendo tú. Curioso cómo funciona el papel. Me levanté y abrí el cajón de archivos en el pasillo, el que Margaret nunca tocaba. Dentro había carpetas cuidadosamente etiquetadas con mi letra. Impuestos, seguros, inversiones. Y ahí estaba. No lo abrí de inmediato. Solo me quedé allí sosteniendo la carpeta, sintiendo su peso. No pesado en libras, pesado en significado. Siempre había manejado los números en silencio. A Margaret le gustaban los focos. A mí me gusta el libro de contabilidad.
Funcionó durante mucho tiempo. Abrí la carpeta. Harper Legal. Arrendamiento de oficina, financiación de equipos, línea de crédito comercial, seguro de mala praxis, acuerdo de capital inicial. Y mi firma. No una vez, sino una y otra vez. Garantías personales. Esa fue la frase que seguía volviendo a mí. Garantías personales. Me volví a sentar y dejé escapar un suspiro lento. Mi corazón no estaba acelerado. Eso me asustó más que si lo hubiera estado. Mi teléfono vibró en la mesa. Margaret. No contesté. Vibró de nuevo, luego otra vez. Puse el teléfono boca abajo y miré la veta de la madera en la mesa. Había una pequeña marca de quemadura cerca del borde de la vez que dejé una sartén caliente demasiado rápido. Margaret había gritado. Yo me había encogido de hombros. Añade carácter, había dicho. 17 años de carácter. Pensé en llamar a alguien. A mi hermano, a un amigo. En cambio, levanté el teléfono y marqué un número que sabía de memoria desde hacía 20 años. Bufete de abogados, habla Sara, dijo la voz al otro lado. Firme, familiar. Sara, dije, soy Clint Harper. Vaya, vaya, dijo ella. No he sabido de ti en un tiempo. ¿Todo bien? Dudé solo medio segundo. No, dije, pero lo estará. Hubo una pausa, luego dijo. Está bien. ¿Qué necesitas? Expliqué la situación llanamente. Sin drama, sin insultos, solo hechos. Papeles de divorcio, lazos comerciales, mi nombre en las garantías. Sara escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se aclaró la garganta. Clint, no estás atrapado, dijo. Nunca lo estuviste. Algunas de estas garantías pueden ser retiradas de aquí en adelante. Otras, bueno, esas dependen del tiempo y el aviso. ¿Estoy rompiendo la ley? Pregunté. No, dijo. Estás ejerciendo tus derechos. Esa frase asentó algo en mi pecho. Lo revisamos línea por línea. ¿Qué podía detenerse? ¿Qué tenía que deshacerse con cuidado? ¿Qué requería aviso por escrito? Cuando colgamos, era casi medianoche. Me recosté en la silla y miré el ventilador de techo. Hacía un suave tic-tac mientras disminuía la velocidad, como un reloj terminando su cuerda. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz. Clint, dijo Margaret, con voz controlada. Esto no tiene que ser feo. Solo firma en silencio. No me avergüences. Hablaremos mañana. No me avergüences. Me reí entonces, no fuerte, solo una respiración corta que salió mal. Fui a la sala de estar y me senté en mi viejo sillón de cuero, el que Margaret decía que debíamos reemplazar porque parecía anticuado. Crujió cuando me recosté, cálido y familiar. Miré alrededor de la habitación a las fotos enmarcadas, la estantería, la lámpara con la pantalla torcida. Me di cuenta de algo en ese momento. Ella pensaba que lucharía contra ella con emoción. No tenía idea de que respondería con papel. La mañana llegó fina y gris, como si no estuviera segura de querer aparecer. Me desperté antes de la alarma, mirando el techo, escuchando la caldera encenderse y apagarse. La casa se sentía más grande sin la respiración de Margaret a mi lado. No más solitaria, solo hueca, como un auditorio después de que todos se han ido a casa. Hice café a la antigua usanza. Cucharada. Vertido. Espera. La máquina siseó y chisporroteó, llenando la cocina con ese olor amargo y reconfortante. Me quedé allí en calcetines, viendo el vapor curvarse hacia los gabinetes que habíamos elegido juntos hace años. Margaret había querido blanco. Yo había abogado por la madera. La madera dura más. Me senté a la mesa con mi taza y abrí mi portátil. Esto no era ira. No era venganza. No del tipo que la gente imagina. Era inventario. Abrí la carpeta etiquetada Harper Legal, de nuevo.
esta vez con un bolígrafo a mi lado. Leí lentamente. Fechas, cláusulas, periodos de notificación. Mi propio nombre saltaba de la página en tinta negra limpia, firme y deliberada, como el hombre que lo había firmado. Garantía personal, arrendamiento de equipo. Garantía personal, línea de crédito comercial. Garantía personal, servicios de copistería y ti. Exhalé y rodé los hombros. Muy bien, Clint, una cosa a la vez. La primera llamada fue a la compañía de arrendamiento. Un joven educado respondió alegremente, como si aún no hubiera aprendido que las conversaciones de negocios podían arruinar el día de alguien. Llamo con respecto a la cuenta 4478, dije. Mi nombre es Clint Harper. Clic de teclas. Sí, señor. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Me retiro de cualquier garantía personal futura asociada con este arrendamiento, dije uniformemente. Según la sección 9, subsección C, seguirá una notificación por escrito. Hubo una pausa, no larga, solo lo suficiente. Sí, señor, dijo. Tomaré nota de eso. Colgué y miré la pantalla por un momento, esperando que algo me golpeara. Culpa, miedo, alivio. Nada llegó. Siguiente fue el servicio de copistería. Luego el contrato de ti. Cada llamada se sentía igual. Calmada, profesional. No estaba gritando. No estaba amenazando. Estaba retrocediendo centímetro a centímetro, exactamente de la manera que los contratos permitían. El ratón hizo clic. Apareció una confirmación por correo electrónico. Luego otra. Cada una se sentía como un corte de papel. Pequeño, limpio, preciso. Alrededor de las 10, mi teléfono vibró de nuevo. Margaret. Dejé que sonara. Luego otra llamada, luego un mensaje de texto. Clint, ¿qué estás haciendo? Puse el teléfono boca abajo y tomé un sorbo de café que se había enfriado. Para el mediodía, había enviado notificaciones formales donde era necesario y programado seguimientos donde las cosas requerían tiempo. No todo podía deshacerse en un día. Eso estaba bien. No tenía prisa. Cerré el portátil y me froté los ojos. Ahí fue cuando la duda se arrastró. Me levanté y paseé por la sala de estar con las manos en las caderas. El sillón de cuero crujió detrás de mí. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Pensé en Margaret a los 41 años, sentada en la misma mesa con una pila de libros de leyes, con el pelo recogido, los ojos brillantes de esperanza. Pensé en la forma en que me apretaba la mano cuando aprobó el examen de la barra la segunda vez. Tomé mi teléfono y me desplacé hasta su nombre. Luego lo volví a dejar. Esto no se trataba de castigarla. Se trataba de evitar ser arrastrado a algo en lo que ya no estaba de acuerdo. Alrededor de la 1, conduje hasta el VFW, Veterans of Foreign Wars. El puesto 51 del VFW estaba en una esquina tranquila, chato y poco llamativo. La bandera estadounidense al frente, ondeando al viento como si tuviera algún lugar a donde ir. Dentro, olía a grasa de tocino y café viejo. Familiar, honesto. Buckmiller ya estaba allí, cuidando su segunda taza y leyendo el periódico como si fuera su trabajo. Diablos de mañana para esto, dijo sin levantar la vista. ¿Mañana para qué? Pregunté, sacando una silla. Sea lo que sea con lo que estás lidiando, dijo, finalmente mirándome. Pareces un hombre reorganizando su vida. Resoplé. ¿Tan obvio? Se encogió de hombros. 17 años casado, y de repente estás aquí un martes. Le conté. No todo, solo lo suficiente. Escuchó, asintiendo lentamente, con la mandíbula tensa. Ella hizo eso en público, dijo cuando terminé. Asentí. Buck tomó un largo sorbo de café. Eso no es negocios. Eso es teatro. No estoy tratando de quemarla, dije. Bien, dijo. Porque así es como hablan los villanos. No estás quemando nada. Estás saliendo del radio de la explosión.
Miré dentro de mi taza. La gente va a pensar que soy el malo. Ya lo hacen, dijo Buck. Más vale ser un malo que duerme por la noche. Nos sentamos en silencio por un minuto. En algún lugar al fondo, alguien se rió de un televisor. Cuando me levanté para irme, escuché a dos hombres en la mesa de al lado hablando en voz baja. Ella les dijo bonos para Navidad, dijo uno. Segunda oficina para primavera, respondió el otro. En River North o algo así. Mi estómago se tensó. Salí al frío, esa conversación resonando en mi cabeza. Bonos, expansión, promesas. De vuelta en mi camioneta, mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de voz. La voz de Margaret era más afilada ahora. La dulzura había desaparecido. Clint, esto se está poniendo serio. Te estás metiendo con el sustento de la gente. Llámame ahora. Conduje a casa despacio, pensando en las promesas hechas sobre dinero que no era solo suyo. Esa noche, llegó un mensaje de texto de mi abogada Sara. Ella presentó una moción de emergencia. Espera la notificación oficial. Dejé el teléfono en el mostrador y me recosté contra él, mirando por la ventana a los árboles desnudos. Así que eso era todo. Ella no iba a hablar. Iba a empujar. Y por primera vez desde esa noche en la fiesta, mis manos empezaron a temblar. El golpe en la puerta llegó justo después del anochecer. No un toque educado, no un golpe vecinal, sino un golpe seco e impaciente que hizo vibrar el cristal como si esperara obediencia. Yo estaba de pie en el fregadero, enjuagando mi taza de café cuando sucedió. Afuera, el viento aullaba calle abajo, arrastrando hojas muertas por el pavimento. La luz del porche parpadeó una vez, dos veces. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Margaret estaba allí con un abrigo demasiado fino para octubre, el pelo recogido hacia atrás. Mejillas tensas, enrojecidas por el frío y algo más. Ira, tal vez miedo. Sus tacones repiqueteaban en el concreto como signos de puntuación. ¿Puedo entrar?, preguntó. No era realmente una pregunta. Me hice a un lado. Ya estás aquí. Pasó rozándome, trayendo una ráfaga de aire frío y perfume caro a la casa. Miró alrededor como si estuviera inspeccionando la sala de estar de un extraño, no el lugar donde había dormido durante años. Estás congelando mis cuentas, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Me estoy descongelando a mí mismo, dije. Hay una diferencia. Ella soltó una risa aguda y corta. No te hagas el tonto, Clint. Estás retirando garantías. Estás cancelando pagos. Estás tratando de arruinarme. Cerré la puerta y me apoyé en ella. La casa crujió suavemente, asentándose. Me entregaste los papeles de divorcio frente a una sala llena de gente, dije. Lo llamaste profesional. Eso eran negocios, espetó. Esto también lo es. Sus ojos se entrecerraron. Tú no decides que son negocios. Siempre te has escondido detrás de los números porque tienes miedo del mundo real. Sentí que esa aterrizaba, no fuerte, pero profunda. Pasé 30 años en el mundo real, dije en voz baja. Manteniendo las luces encendidas, manteniendo promesas. Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Crees que al juez le va a gustar esto? ¿Crees que la corte no verá lo que estás haciendo? Puedo hacer esto muy incómodo para ti. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de preocupación. Me encontré con su mirada. ¿Querías profesionalidad?, dije. Este soy yo tratándote como a cualquier otro socio que cambió los términos sin previo aviso. Ella se burló. No finjas que esto es limpio. La gente ya está hablando. Lo sé, dije. Eso la hizo pausar. ¿Piensan que controlabas todo?, continuó ella. Piensan que yo estaba atrapada. Hice un gesto alrededor de la habitación. ¿Esto parece control? Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Por un momento, ninguno de los dos habló.
El viento sacudió las ventanas. En algún lugar calle abajo, la puerta de un coche se cerró de golpe. «Vas a costarme mi firma», dijo finalmente, su voz quebrándose solo un poco. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No arrepentimiento, sino reconocimiento. «Yo no construí tu firma», dije. La apoyé. «Hay una diferencia». Sus ojos destellaron. «Siempre tienes que tener la razón». «No», dije. «Solo leo la letra pequeña». Se quedó allí respirando con dificultad, luego se giró y salió furiosa hacia la puerta. «Disfruta tu pequeña victoria», dijo sobre su hombro. «Esto no ha terminado». Cuando se fue, la casa se sintió más fría. Los siguientes días se desdibujaron. Los amigos dejaron de llamar. Una pareja con la que solíamos cenar canceló por ahora. Un hombre que conocía de la iglesia me asintió y luego miró hacia otro lado. Comí solo. Dormí en el medio de la cama. Empecé a dejar la televisión encendida por la noche solo para escuchar otra voz en la habitación. Entonces llegó la llamada. «Señor Harper», dijo un hombre, «habla Bill Davis». Conocía el nombre. Contratista local, reputación sólida. «Fui contratado por la firma de su esposa», dijo. «Espero que esté bien». «Está bien», dije. «¿Qué pasa?» Hubo una larga pausa. «Algo no se siente bien», dijo. «Sobre la facturación, sobre a dónde fue mi anticipo». Mi estómago se tensó. «No quiero problemas», dijo rápidamente. «Pero tampoco quiero ser el próximo tipo que salga herido». «Envíame lo que tengas», dije. Esa noche, abrí su correo electrónico. Facturas, fechas. Una línea me detuvo en seco. Transferencia de cuenta de fideicomiso pendiente. Me recosté en mi silla y cerré los ojos. Esto ya no se trataba de mí. Nunca lo había sido. No dormí mucho esa noche. Ese viejo sillón de cuero crujía cada vez que me movía, y la casa hacía sus sonidos habituales, tuberías haciendo tic-tac, la caldera suspirando, pero nada de eso me calmó. El correo electrónico de Bill Davis estaba abierto en mi portátil, brillando como una acusación que no había pedido. Transferencia de cuenta de fideicomiso pendiente. Yo no era abogado. No necesitaba serlo para saber lo que eso significaba. El dinero del cliente no se suponía que vagara. Se suponía que debía quedarse quieto, tranquilo, contabilizado. Me serví otra taza de café a las 2 de la mañana y leí las facturas de nuevo. Las fechas se alineaban de una manera que hacía que mi mandíbula se tensara. Un anticipo pagado, una promesa hecha, una transferencia marcada como temporal. Lo temporal tenía una forma curiosa de volverse permanente cuando nadie estaba mirando. Al amanecer, la decisión no fue dramática. No fue valiente. Fue inevitable. Me duché, me afeité y me puse una camisa limpia como si fuera a trabajar. Viejo hábito. El espejo mostraba a un hombre que parecía cansado pero con la mirada clara. Eso era nuevo. Me senté a la mesa de la cocina y abrí una pestaña del navegador. Comisión de Registro y Disciplina de Abogados de Illinois. Sitio web sencillo, sin drama, solo instrucciones. Dudé con el dedo sobre el ratón. Esto no era retirar una garantía. Esto no era cancelar un pago. Esto era algo que podía terminar una carrera. Pensé en Margaret a los 41 años temblando en esta cocina después de reprobar la barra. Pensé en su sonrisa cuando finalmente aprobó. Pensé en los aplausos en su noche de apertura, lo fuertes que habían sido cuando yo salí. Luego pensé en Bill, en quienquiera que viniera después de él. Hice clic. No escribí un ensayo. No escribí acusaciones. Adjunté documentos. Listé fechas. Escribí una frase. Estos materiales se envían para su revisión. Por favor, verifiquen independientemente. Le di a enviar. La habitación se sintió más tranquila después. Más tarde esa mañana, conduje hasta la iglesia. No porque sea especialmente santo,
sino porque el sótano siempre estaba vacío los días de semana y necesitaba algún lugar para sentarme que no fuera mi casa. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Sillas plegables alineadas contra la pared. Una urna de café estaba fría en una mesa con un letrero escrito a mano que decía, «Sírvase usted mismo». Me senté solo y miré mis manos. No me propuse lastimarla, dije a nadie en particular. Solo dejé de ayudar. Decirlo en voz alta no lo hizo más fácil. Lo hizo más verdadero. Una semana después, Margaret anunció un seminario legal gratuito. Alcance comunitario, reparación de imagen. Vi el volante pegado en la tienda de comestibles y de nuevo en el tablón de anuncios de la iglesia. Protegiendo su negocio, lo que necesita saber. Su foto estaba en él, confiada, sonriendo, la misma sonrisa que había usado cuando me entregó ese sobre. No planeaba ir. Aparecí de todos modos. El salón de la iglesia estaba lleno, dueños de tiendas locales, algunos jubilados, algunas caras curiosas. Margaret estaba cerca del podio, hojeando sus notas. Por primera vez, parecía más pequeña de lo que recordaba. ¿Cansada? Tomé un asiento en la parte de atrás. Un voluntario subió al micrófono y sonrió radiante. Antes de comenzar, solo quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta noche, especialmente al esposo de Margaret, Clint, su mayor apoyo. Sin él, nada de esto sería posible. Una onda de risa incómoda se movió por la sala. Asentí una vez y mantuve la vista al frente. La cara de Margaret parpadeó solo por un segundo. Luego se recuperó. Se lanzó a su charla, suave, practicada, confiada, hablando sobre confianza, transparencia, hacer las cosas de la manera correcta. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Número desconocido. Salí al pasillo para contestar. Señor Harper, dijo una mujer, su voz era neutral, cuidadosa. Esto es con respecto a una audiencia programada en el Tribunal del Condado de Peoria. 9 de la mañana el viernes. Me apoyé contra la pared, con los ojos cerrados. Entendido, dije. Cuando volví al salón, Margaret seguía hablando, seguía sonriendo. Aún no había visto moverse el suelo. La mañana del viernes amaneció limpia y fría. El tipo de frío de Illinois que se siente honesto. Sin drama, solo verdad en el aire. Aparqué a 2 cuadras del Tribunal del Condado de Peoria y caminé el resto del camino, con las manos enterradas en los bolsillos de mi abrigo. El cielo estaba pálido, casi blanco, y la bandera al frente chasqueaba fuerte en el viento. Mi aliento se empañaba frente a mí, constante y lento. Dentro, el tribunal olía a suelos pulidos y papel viejo. Los zapatos resonaban, las voces se mantenían bajas. Este no era un lugar para discursos. Era un lugar para registros. Me senté en un banco de madera fuera de la sala de audiencias B, viendo pasar a la gente. Abogados con trajes oscuros. Un hombre con un maletín demasiado desgastado para estar de moda. Una mujer susurrando en su teléfono como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Margaret llegó 10 minutos después. Lucía inmaculada. Traje azul marino, pelo recogido, maquillaje justo lo suficiente para sugerir confianza sin vanidad. Si no lo supieras, pensarías que se dirigía a un día normal de trabajo. Sus ojos me encontraron casi de inmediato. No se suavizaron esta vez. Buscaron. Tomó asiento al otro lado del pasillo, con carpetas apiladas cuidadosamente en su regazo. Una abogada más joven se sentó a su lado, susurrando rápidamente. Margaret asintió, con la mandíbula tensa. Cuando el secretario abrió la puerta y llamó el asunto, el pasillo se quedó en silencio de esa manera particular que hacen los lugares públicos cuando algo serio está a punto de suceder. Dentro, la sala era más pequeña de lo que esperaba. Paredes con paneles de madera, un sello montado detrás del estrado, un puñado de sillas llenas de observadores, abogados locales. Un reportero que reconocí, un hombre que más tarde me di cuenta que era Bill Davis. Margaret tomó su lugar en la mesa. Yo me senté en la parte de atrás.
La audiencia comenzó como siempre lo hacen estas cosas, lenta, cuidadosa, metódica. Nombres leídos en el registro, declaraciones de propósito, sin acusaciones todavía, solo trabajo preliminar. Entonces comenzaron las preguntas. Señora Harper, dijo el oficial, tranquilo como un bibliotecario. ¿Puede explicar el manejo de los fondos fiduciarios de clientes referenciados en estos documentos? Margaret sonrió, profesional, pulida. Por supuesto, dijo. Parece haber un malentendido. Explicó cuidadosamente, con confianza. Usó palabras como temporal y retraso administrativo y práctica estándar. Observé sus manos. Temblaban cuando pasaba una página. El oficial asintió, tomando notas. Hizo otra pregunta, luego otra, cada una más estrecha que la última. Se leyeron fechas en voz alta. Cantidades, números de cuenta. La sala se volvió muy silenciosa. Las respuestas de Margaret comenzaron a cambiar solo un poco. Una palabra cambiada aquí, una frase allá. Nada dramático, pero suficiente. Suficiente para la gente que sabía escuchar. Entonces sucedió algo que no había planeado. Uno de los miembros del personal de Margaret, una joven que había visto en la fiesta de apertura, se levantó. ¿Puedo hablar?, preguntó. El oficial pareció sorprendido pero asintió. Ella tragó saliva con dificultad. Nos dijeron que venían bonos, dijo. Que los fondos se habían movido temporalmente. Pregunté sobre la nómina la semana pasada y me dijeron que no me preocupara. Margaret se giró, con los ojos muy abiertos. ¿No lo entiendes? El oficial levantó una mano. Señora Harper, por favor. La joven se sentó, con la cara enrojecida y las manos temblando. Eso fue todo. Sin gritos, sin acusaciones lanzadas a través de la habitación, solo el sonido tranquilo de la certeza asentándose. El oficial habló de nuevo, con voz uniforme. Dadas las inconsistencias presentadas hoy, el tribunal ordena una revisión inmediata y restricciones temporales pendientes de una mayor investigación. Los hombros de Margaret se hundieron. Se giró y me miró. Por un segundo, cruzamos miradas. No sonreí. No asentí. No miré hacia otro lado. Lo vi entonces. No ira, no odio. Comprensión. Finalmente vio lo que había hecho. Cuando se levantó la sesión, la gente se puso de pie lentamente como si tuviera miedo de hacer ruido. El reportero garabateó notas. Bill captó mi mirada y me dio un pequeño asentimiento de agradecimiento. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Fue entonces cuando un hombre con uniforme gris se interpuso en mi camino. ¿Señor Harper?, preguntó. Sí. Ha sido notificado. Me entregó un sobre. Lo tomé, le agradecí y salí al frío. El cielo estaba más brillante ahora, despejado. No abrí el sobre de inmediato. Me senté en mi camioneta por un largo momento, con las manos descansando en el volante, viendo a la gente entrar y salir de los escalones del tribunal. Abogados hablando en voz baja, una pareja discutiendo suavemente cerca del bordillo. La vida avanzando como siempre lo hace, incluso cuando algo dentro de ti finalmente se ha detenido. Cuando lo abrí, era exactamente lo que esperaba. Más mociones, más papel, más intentos de arrastrarme de vuelta a una pelea que ya no quería. Lo doblé cuidadosamente y lo deslicé en la guantera. Esa noche, la casa se sintió diferente. No tranquila de una manera solitaria, sino tranquila de una manera asentada, como el polvo después de una tormenta. Me hice una cena simple, tostadas, nada lujoso, y comí en la mesa sin encender la televisión. Afuera, el viento había amainado. En algún lugar un perro ladró una vez y luego se detuvo. Estaba enjuagando mi plato cuando llegó el golpe. Este fue más suave. Sabía quién era de todos modos. Margaret estaba en el porche con los brazos cruzados, el abrigo arrugado, el pelo suelto alrededor de su cara como si hubiera dejado de importarle a mitad del día. Sin maquillaje, sin actuación, solo una mujer que finalmente se había quedado sin aplausos.
No me quedaré mucho tiempo, dijo. Está bien, respondí, haciéndome a un lado. Ella no pasó de largo esta vez. Se quedó cerca de la entrada, con los ojos moviéndose sobre la habitación familiar como si la estuviera viendo por primera vez. No pensé que fuera a ser así, dijo en voz baja. Lo sé, dije. Ella tragó saliva. Me dejé llevar. La firma, la imagen, todos esperando que yo fuera más. Me apoyé contra la pared. Peoria no es pequeña, Margaret. Solo recuerda las cosas. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Por qué no me advertiste? Me encontré con sus ojos. ¿Lo hice? Simplemente no podías escucharlo por encima de los aplausos. Ella miró hacia abajo entonces. Realmente miró. Sus hombros se desplomaron. Pensé que estabas tratando de destruirme, dijo. No lo estaba, dije. Dejé de sostener todo. Hubo un largo silencio entre nosotros. Encontré la cuenta, dijo finalmente. La de ahorros. Asentí. No tenías que hacerlo, dijo ella. Lo sé, respondí. Pero no estaba tratando de dejarte sin nada. Simplemente no podía seguir alimentando la mentira. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Se las limpió rápidamente, avergonzada. No te odio, dijo. Yo tampoco te odio, dije. Y esa era la verdad. Ella retrocedió hacia el porche, el aire frío entrando entre nosotros una última vez. Cuídate, Clint, dijo. Tú también, respondí. Cuando la puerta se cerró, no la cerré con llave de inmediato. Me quedé allí escuchando a la casa respirar. En las semanas que siguieron, las cosas se asentaron. El divorcio avanzó silenciosamente. Sin gritos, sin escenas públicas, solo firmas y horarios. Empecé a volver al VFW los sábados. Buck me guardaba un asiento sin decir una palabra. Me ofrecí como voluntario para ayudar a un chico más joven a entender su primera inversión. Tomaba caminatas matutinas cuando la escarcha todavía estaba en la hierba. La vida no se volvió más ruidosa. Se volvió más clara. Aprendí algo a través de todo esto. Algo que me tomó 56 años entender. La fuerza no levanta la voz. Lee la letra pequeña. Sabe cuándo dar un paso atrás y confía en que la verdad, dado el tiempo, siempre aparecerá exactamente donde se necesita. Si alguna parte de esta historia te pareció familiar, si alguna vez has sido subestimado, descartado o se han reído de ti, recuerda esto: la dignidad no necesita venganza. Necesita paciencia. Y si esta historia te dio algo en que pensar, compártela con alguien que pueda necesitar ese recordatorio. Y si quieres escuchar más historias reales como esta, considera suscribirte y quedarte un rato. Algunas lecciones valen la pena ser transmitidas.